Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a seguir meditando en Romanos y recordar el esquema. Muy bien. Pues este es nuestro esquema, que lo que queremos es repasar simplemente que estábamos aquí. Este era el centro de diagnóstico integral. Entonces tú entras en esta sección y te encuentras que hay un diagnóstico, y el diagnóstico es pecado. Y entonces no hay opción, todos. Y dice Romanos, termina la conclusión de Romanos Romanos al 3, del 1 al 3, que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ayer estábamos considerando este final con lo que es el capítulo 4, que es la fe, y que nos introduce a lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Es decir, que cuando tú entras y te hacen todo el programa de análisis y pruebas del TAC, de radiografías y todo este asunto, después vas al médico y el médico te dice, pues lo que tienes es pecado. Y la forma de tratar el pecado es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Puedes salir de esa condición. Y entonces lo que hoy vamos a considerar son estos capítulos del 5 al 7, que es el perdón. El perdón es lo que te ofrece el Evangelio. Y el perdón es un gran cambio. Ahora, lo que vamos a hacer, antes de entrar en lo que será esta explicación, es un experimento. ¿Os gustan los experimentos? A mí sí. Y como estamos en familia, pues es el momento de hacer el experimento, no vaya a ser que falle. Y entonces si hubiese una multitud muy grande dirían ¡ah! Y se echarían todos contra mí. Vamos a pedir a alguien, por favor, si podéis repartir una hojita de estas, por favor. Un voluntario, o un par de voluntarios, una a cada uno. Si tenéis dificultad en hacer lo que yo os voy a pedir que hagáis, podéis pedir ayuda a vuestro hermano o hermana que está a vuestra izquierda o derecha. Vamos a hacer un experimento. Esto va a ser un experimento, ¿eh? Vale, ahora vamos a poner el tabla Antonio. Saltamos el otro y ponemos tabla Antonio. Vale, ahora esto que vamos a hacer no está relacionado con esto, para que no haya confusión. Entonces, nos vamos adelantando, tenéis más o menos todos la hojita. Esta hojita tiene un gran valor porque se pueden hacer muchas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer los dobles. Ayer terminamos con el doble del perdón, de que nuestro pecado queda cubierto, pero ahora el experimento va a ser que hacemos las dobleces, exacto, y llegaremos a un 4×4. Tenemos que doblar, ahora por la mitad. Por la mitad. ¿Ya lo tenemos así? Ahora, una vez que ya tenemos lo doblamos por la mitad, marcamos
La idea de marcar es para que después salga la cuadrícula. Veis que una cuadrícula se puede hacer sin necesidad de usar lápiz, porque con lápiz estaríamos ahí, y yo no sé dibujar, y yo no sé... Y de esta manera es muy fácil, cualquiera lo puede hacer. Y ahora hacemos la siguiente doblez, es la más reacia, pero se puede hacer, ¿eh? Y ya hemos llegado a esta pequeñez. Fijaros, de aquí hemos pasado a aquí. Y esto, como ya dije en su día, es lo que Dios quiere hacer, que Él crezca y que yo mengüe, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Entonces, ahora, una vez que lo tenemos así, vamos a extenderlo. Y al extenderlo, nos vamos a encontrar con un 4×4. No estamos hablando de... ¿eh? Sino de un 4×4 de cuadraditos. Muy bien, los que estáis en casa, siento que no tenéis papelitos, pero a lo mejor podéis buscar entre vuestras hojas en blanco alguno que os pueda servir y así podríais seguir el proceso del experimento. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es... vale, ¿lo pasas tú? El siguiente. Bien, esto es fácil, ¿eh? A, B, C, D, no hay problema. No, pero no lo copiéis. Un momento, ¿eh? Tenéis que seguir las instrucciones a medida que yo lo dé, porque si copiáis ahora estropeamos el experimento. Muy bien. A, B, C, D es para comunicar lo que yo quiero que hagáis, ¿de acuerdo? Entonces, en el A, en esos 4 cuadros, los 4 cuadros primeros, vamos a poner una cifra de 4 números que vaya del 1 al 8, del 1 al 8, ¿de acuerdo? Podéis poner, podéis repetir, podéis poner, sobre todo, no pongáis el número secreto de vuestra tarjeta, porque después yo lo descubriré y entonces podríamos tener problemas. Pero poner 4 números, que será una cifra de millar a unidad, ¿eh? 4 números. 3.200, lo que tú quieras. En la primera, en el A, B, C, D, pones, yo pondría, ¿qué pondría? 3.333. Ese sería mi número, el 3. ¡Bah! Lo lleno de treses. Pero vosotros poner cada uno vuestro número. Yo lo que tengo interés es que cada uno ponga su propio número. Cada uno tiene su DNI, el Documento Nacional de Identidad. En cada Documento Nacional de Identidad hay un número diferente, porque cada uno tiene una identidad diferente. Y ¿habéis puesto ya el número? Vale, pues ahora vamos al siguiente paso, que es que lo que vamos a hacer ahora es al número que tú has puesto, atención, para seguirme, al número que tú has puesto aquí, le vamos a quitar 1 y vamos a poner el resultado aquí. ¿De acuerdo? Si yo he puesto aquí 3.333, pues aquí yo pondría -1, el 2.
Aquí, como he puesto 3, le pondría 3 más 1, 4. Aquí pondría 3 menos 1, 2. Y aquí 3 más 1, 4. Es decir, que aquí me daría el resultado 2, 4, 2, 4. ¿Correcto? Pues así, haced vosotros, poned vuestro número. Yo no sé el número que habéis puesto cada uno de vosotros, porque vosotros estáis abajo, yo estoy arriba, y soy incapaz de, con mi vista, casi ni siquiera ver mis notas. O sea que no os preocupéis, yo no voy a ver. Pero, una vez que lo hayáis puesto, ahora en esta línea, en estos cuadros, lo que yo quiero es que hagáis la resta del número original, le quitamos el número que acabamos de poner aquí y le hacemos la resta y la colocamos aquí. Y yo os diré el resultado de cada uno. Os digo el resultado, ¿lo habéis hecho ya? ¿Sí? Vale. Qué difícil es. Oh, ahora harían lo del... Oh, a ver... Oh, pero es muy fácil. Porque el resultado aquí es 0, 9, 0, 9. ¿Sí? ¿Sí? No. Me interesa que haya un no. Porque el no... No. Qué cosa más rara, ¿no? A ver, ¿habéis seguido bien las instrucciones? Vamos a repasarlas. Aquí hay que poner un número del 1 al 8. O sea, no puedes usar ni 0 ni 9. Aquí... perdonad, que esto yo no lo... Ahora, aquí tenemos que poner del 1 al 8 el que queramos, y así sucesivamente, pero aquí en esta línea, en esta fila, no poner ni 0 ni 9. ¿Correcto? Ahora aquí lo que vamos a hacer es que a este le quitamos 1 y a este le sumamos 1. A este le quitamos 1 y a este le sumamos 1. Elizabeth, a ver, vamos a, como ella me ha dicho que no, vamos a experimentar, ¿vale? ¿Aquí qué número has puesto? 3. 3. Aquí tienes que poner 2. ¿Aquí qué número has puesto? 2. Aquí tienes que poner 3. ¿Aquí qué número has puesto? 1. Aquí tienes que poner 0. ¿Aquí qué número has puesto? 4. Aquí tienes que poner 5. Ahora hacemos la resta. De 5 a 4. De 5 a 4. ¿A 4 o a 14? Bueno, a 14. ¿Vale? Entonces pones aquí 9. ¿Sí? Vale. ¿De aquí cuál era el que había aquí? 1 y 0. Vale. Te llevas 1. Como íbamos a la escuela, ¿no? Te llevas 1. De 1 a 0, 0. ¿Vale? Ahora aquí tenías el... 2. Y aquí el 3. De 3 a 12, Ah, ahora sí, vale. te llevas 1. Ahora sí. Y aquí tenías el... 3. Y el 2. Con una que te llevas, pues ya 0. Es porque yo creo que hemos restado números
Claro. Vale, pero la idea es que yo hablaba de cifra completa, ¿vale? Entonces, os ha funcionado, ¿eh? Esto es para que veáis que siguiendo las instrucciones y aplicando una misma ley o este principio, podemos llegar todos al mismo resultado. Y esto es lo que produce el Evangelio. El Evangelio lo que produce es que de las diferentes identidades personales que hay en la humanidad, cada uno diferente, diferente trasfondo, diferente cultura, diferente mochila de pecados, diferentes, todo diferente, le aplicas el Evangelio y te da el mismo resultado. Porque no es que uno es mejor que el otro, ni uno es de cultura más elevada que la otra. El Evangelio produce una transformación, un gran cambio que nos pone en igualdad a todos. No es que los judíos son mejores que los gentiles, ni que los gentiles son peores que los judíos, sino que delante de los ojos de Dios y de su justicia, todos somos iguales y todos hemos llegado a la misma condición por el Centro de Diagnóstico Integral y nos ha dicho todos pecadores, todos. Y el Evangelio es el poder de Dios para transformar nuestra vida y colocarnos en la misma posición a todos los que creen en el Señor Jesucristo, que es la posición de redimidos, de salvados, de justificados. Y todos tenemos esa nueva posición. Ahora vamos a seguir con el experimento, porque no hemos terminado. Hay un paso más. Ahora aquí tenemos 0,909. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar este principio de menos 1 más 1, menos 1 más 1, pero en lugar de empezar por el A, por este lado, vamos a empezar por este lado. Entonces, aquí tenemos 9. Le sumamos 1 y ¿qué pondremos aquí? 0. Nos llevamos 1. 1 menos 1, 0. 9 más 1, 0. Y nos llevamos 1. 1 menos 1, 0. Hemos llegado a 0. Y esta es el resultado de la vida cristiana. 0 de mí, todo de Cristo. 0 de mí. Yo en 0, Cristo en todo. Es la totalidad. Y esto no es para los más espirituales y los menos espirituales, bueno, déjame un poco de margen. No. Y Romanos dice, no. Si estás en Cristo, es Cristo la totalidad. Es Cristo el que tiene que presidir y el que tiene que reinar y ser la plenitud de tu vida. Por eso, ahora vamos a entrar en la tabla, el esquema, por favor. Y vamos a ver que en el capítulo 5, 6 y 7,
la demanda de Romanos es una rendición completa a Cristo. Esto es el Evangelio. El perdón lo recibimos no simplemente para ser salvos y librarnos de la ira venidera. Dios nos salva con un propósito, y ese propósito del perdón es para transformar, hacer el gran cambio de nuestra vida para llevarnos a una posición y una función completamente diferente a lo que estábamos viviendo en nuestra vieja vida. Vamos a leer en estos capítulos 5, 6 y 7. Aquí en el 5 hay 21 versículos. En el 6 hay 23. Y en el 7 hay 25, 21, 23, 25. Ya hemos aprendido algo más de Romanos, que los capítulos 5, 6 y 7 es una progresión de 2 en 2, la magnitud de versículos. Pero es interesante porque ese versículo es una clave para entender esta sección y nos presenta lo que serían los contrastes. Hay unos contrastes y en el 5:21 dice: ¿para qué? Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Dónde está el contraste? El contraste está muerte, vida. Es un contraste muy fuerte. Porque aquí nos dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. Bueno, eso lo dice en el 6:23, que lo veremos también. Pero el énfasis es un gran contraste. Pecado, muerte. Gracia, vida. Y no podemos quedarnos en el entremedio. No podemos quedarnos en, bueno, cuando me interesa, estoy en un lado y cuando me interesa estoy en el otro lado. La idea no es esa, el énfasis no es ese, porque el énfasis del capítulo 5 es que el primer Adán pecó y desobedeció, y no es que pecara mucho para que Dios dijera, no, pecó una vez y desobedeció una vez, y eso fue suficiente para que él sufriera la muerte. Y no solamente él, sino que introdujo la muerte que nosotros nos toca sufrir por ello. Cristo, el Señor Jesucristo, es el postrer Adán. Y mediante él se introduce la vida por la obediencia del Señor Jesucristo. Tenemos la vida, y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo participa de esa vida. Así que el gran contraste, el gran cambio que demanda el Evangelio es que cuando crees en el Señor Jesucristo pasas de muerte a vida. Y no cualquier vida, sino la vida eterna. Entonces esto tendría que producir en nuestras vidas un respiro, ¿no? Oxígeno. No sé qué sensación nos puede dar el saber que cuando hemos creído en el Señor Jesucristo tenemos vida y vida eterna.
Y la garantía está no por lo que yo sé o yo puedo hacer, sino que la garantía está por quien lo ha realizado, que es el Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios, es el bendito encarnado para darnos vida y vino para morir y dar su vida por nosotros. Cuando entras en el capítulo 6 de Romanos y vas al versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más o menos son, la construcción de los versículos es muy semejante, pero a lo largo de todo el capítulo 6 de Romanos está explicando que la fe en Cristo es que me identifico en su muerte y en su resurrección. Así que yo con Cristo he muerto al pecado y ahora vivo en la resurrección del Señor. Vivo no para seguir viviendo como vivía antes, sino para vivir una nueva vida. Y justo al final, pero podríamos leer, por ejemplo, el 6:10, que dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra vida ha sido transformada y ha habido un cambio de muerte a vida. Y después, al final del capítulo, antes de llegar al 23, hace la pregunta. Y en el versículo 20 dice, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero decidme, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto? Porque el fin de ellas es muerte. Así que ya no podemos estar andando en las cosas que antes vivíamos, que antes hacíamos. Hay un cambio. Y ese cambio es lo que es el gran testimonio que podemos y debemos dar en este mundo, de que el Evangelio ha incidido en mi vida. He creído en Cristo y Cristo me ha hecho una nueva criatura y esta nueva criatura ha cambiado y ya no vive en la vieja vida, sino que vive en la nueva vida. Esto es glorioso, esto es bendito, ¿no? Pero después nos encontramos el capítulo 7. Y en el capítulo 7 tenemos ciertas dificultades porque algunos quedan como encallados, ¿no? Aquí habréis oído, bueno, de algún barco, ¿no? Que va navegando, va bien, pero la sonda de la distancia con la Tierra no le funciona muy bien y se embarra, ¿no? ¿O cómo le llamáis? Encallar. Encallar, se encalla. Y, ¡bum! Y ya no hay forma de salir. Ahí está, ¡bum!, encallado. Y muchos cristianos quedan encallados en el 7, porque el 7 lo usan para justificar que el bien que quiero hacer no puedo hacerlo porque estoy en la carne. Y entonces aparece la figura del cristiano carnal. ¿Habéis oído del cristiano carnal? Y entonces
hermano, ¿por qué haces? Yo soy un niño y vivo en la carne. ¿Vives en la carne? ¡Qué susto me has dado! Estoy encallado en el 7. Pero es que Romanos después va a entrar en el 8, ¿eh? Y si no sales del 7, tienes un problema bastante fuerte. No, mira, es que Pablo mismo dice en el 7, y entonces te empiezan a argumentar las grandes excusas para, de vez en cuando, vivir en la carne. Pablo no está justificando vivir en la carne en el capítulo 7. Pablo lo que está afirmando es que el 7 es una ilustración del capítulo 6. El capítulo 6 ha hablado de muerte, y eso es lo que significa el bautismo, ¿verdad? Bautizado en Cristo, en su muerte, y después resucitado, levantado a una nueva vida. Hay vida nueva. Y cuando entra en el 7, habla de una circunstancia civil, lo que es el matrimonio. El matrimonio no es lo que ahora se vive. El matrimonio es un compromiso de vida. El matrimonio es un compromiso que entre dos personas se comprometen a ser fieles y a vivir el resto de su vida juntos. Esto los romanos lo sabían. Y entonces dice, a ver, vosotros sabéis la ley, esta ley, ¿no? Y de hecho empieza diciendo, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Esta ley, no la ley de los judíos, sino la ley civil del matrimonio. ¿Cuándo uno queda libre del otro? Pues cuando uno muere. Entonces, el pecado no muere, pero yo muero con Cristo. Y al morir con Cristo, he muerto al pecado. Y esto me da derecho a vivir una nueva vida. Y cada uno de nosotros tenemos que entender este principio para salir de ese encallamiento que podríamos tener y de justificar una clase de vida que la palabra de Dios no justifica. Así que hay que salir. Y cuando llega al final, Pablo, en el capítulo 7, versículo 24, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es que Pablo conocía una de las sentencias que hacían en su momento los romanos, y era que cuando había delito de sangre, a alguien se le ocurrió, mira, si uno mata, que viva con el muerto el resto de su vida. Y entonces, ¿qué hacían? Que al vivo le ataban el muerto de cara. Así que el resto de su vida, que no era muy larga, porque los gusanos salían y en menos de 3 días moría. Y la única opción que tenía este vivo con el muerto es que alguien estuviera dispuesto a ocupar el lugar del que iba a morir. Y si éste encontraba un sustituto,
se salvaba, pero si no, moría. Y esto es para mostrar más la grandeza del Evangelio, que estando nosotros en esa condición de vivir con el muerto de nuestro pecado, Cristo, el Señor Jesucristo, ha querido ser nuestro sustituto y ocupar el lugar que nosotros merecíamos. Y por eso Pablo exclama y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy porque Él me ha librado de este muerto y me ha librado de esta condenación y me ha dado una nueva vida y puedo gozar y disfrutar de esta nueva vida para la gloria de Dios. Y dice que así es como Él sirve a Dios. Y entraremos en el capítulo 8 y entonces allí está la gran declaración que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Fijaros la gran explicación que Pablo ha dado desde el capítulo 1 al 8 para explicar el Evangelio. Que en Gálatas lo resume en un versículo. Y seguro que recordaréis ese versículo, ¿verdad? Porque está en el 2 y otro 2 con 0. 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy crucificado. No estoy crucificado atado a mi propio muerto, sino estoy con Cristo crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él ha sido mi sustituto. Él me ha dado nueva vida y en esa nueva vida vivo lo que vivo en la carne. Esto es victoria. Esto es, aquí hay una gran victoria, hay liberación. El creyente ha sido liberado del poder de la vieja vida para tener poder para vivir una nueva vida. Y el Evangelio nos quiere llevar no solamente a ser salvos, sino a vivir una vida salvada. Y esto es lo que demanda el Señor de cada uno de nosotros. A veces nos acercamos al Evangelio por el apuro y tener una pequeña liberación de un pequeño agobio que nos está apurando, pero una vez que salimos del agobio nos olvidamos y seguimos viviendo nuestra propia vida. Y eso es un error, es una confusión. Y Romanos quiere enfatizar que el perdón incluye una vida progresiva hasta que lleguemos al encuentro con nuestro Redentor bendito que está sentado a la diestra de Dios Padre. Es una maravilla que tenemos que disfrutarla y que tenemos que vivir en la victoria que Cristo ha ganado por y para cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida? Cuando expliqué al principio el testimonio, hice un 10x10, no sé si recordáis, un 10x10, y entonces habían diferentes líneas. Y es que la vida es así.
La vida son líneas de años que vamos viviendo, que vamos sumando, y que eso representa nuestra vida, y que por delante quedarán otros que no sabemos, y que día a día tenemos que aprovecharlo para vivir para la gloria de Dios. Porque nos vamos a encontrar que si salimos del juicio de Dios aquí, en este habla del juicio de Dios, aquí, el 2. Y el 14, ¿de qué habla? Del tribunal de Cristo. Así que en esta columna hay juicio. Yo me libro de este juicio, pero no me quedo sin ser juzgado. Porque aquí me libro para ser salvo por la eternidad, pero aquí rendiré cuentas de cómo he usado la vida salvada para la gloria de Dios. Y entonces es bueno que ya aquí tengamos claro que no sirve cualquier cosa. Ayer veíamos lo de la pesa cabal y la pesa falsa, ¿no? Y la pesa cabal es lo que a Dios le agrada. Y yo tengo que vivir como a Dios le agrada. Y tengo que pensar y buscar las cosas que a Dios le agradan, que las veremos en esta sección en la que Dios mediante iremos adelantando y lo alcanzaremos. Quizá será por Zoom, yo no lo sé, pero llegaremos al final. Y llegaremos al final para saber que el propósito que Dios ha tenido de darnos este perdón es llegar aquí, a la iglesia. Esto es eclesia. Esto es los llamados aparte, los llamados afuera. ¿Para qué? Pues tenemos que saber el propósito para que Dios nos ha llamado afuera. Y tendremos que encontrar las razones prácticas de la piedad para vivir la clase de vida que a Dios le agrada en iglesia. Y la iglesia tiene un valor especial, un valor único que tenemos nosotros que darle a la congregación, a la iglesia. El capítulo 16, este capítulo de Romanos, es el capítulo que más nombres, no sé si lo habéis leído recientemente, encontraréis que si lo leéis, es el capítulo que habla de más nombres de personas, que además repite en varias ocasiones el trabajo, que personas que trabajaron, personas que se esforzaron, personas que dedicaron la vida a la edificación de la iglesia. Así que la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es para apreciarla, porque es el proyecto del Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y en Efesios 5 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que el Evangelio está relacionado directamente con la iglesia. Y el proyecto de Dios para nuestros días es la iglesia. Así que tenemos que plantearnos que la iglesia
tiene un papel prioritario y para Dios es algo importante. Es la amada de su Hijo. ¿Qué dice 16:20? Romanos 16:20. Y con esto terminaremos. 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Bajo qué pies Dios aplastará a la serpiente? Los pies de la Iglesia. Porque la Iglesia se sentará juntamente con Cristo. Y el estrado donde el Señor está será nuestro estrado. Así que el papel que nosotros tenemos en este proyecto no es cualquier cosa. Por eso tenemos que valorar cada vez más la Iglesia. La Iglesia es el proyecto que Dios tiene para cada uno de los salvados. Dios no salva para que cada uno vaya por su cuenta, sino que Dios nos ha salvado y nos ha colocado en el cuerpo para que le glorifiquemos, le sirvamos y seamos un testimonio vivo en este mundo de tinieblas, poder ser luz que brille y que dé esperanza. Y esa esperanza la tenemos en el Evangelio, en el Señor Jesucristo y en este gran proyecto que es la Iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias que siendo lo que éramos, nos hayas transformado, cambiado y dado esta gran esperanza viva en la que entraremos y estaremos contigo por toda la eternidad. Y es cierto que hay muchas cosas que no entendemos y que no sabemos, pero las que tú nos has revelado y las que nos has concedido, queremos tenerlas presentes. Y tú nos has concedido ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio para vivir la vida cristiana. Y es lo que queremos vivir. Vivir para tu gloria. Vivir para que este mundo sepa que tú nos has cambiado y nos has transformado. Pues recibe tú toda la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.